responsabilidad. Muchos piensan que estar aquí adorando y llevando el mensaje es fácil. Es una responsabilidad, porque tenemos que llevar la verdad sin diluirla, sin disfrazarla, sin restarle, tal cual como el Señor nos la entregó en su palabra, así tenemos que darla. Que Dios siempre sea glorificado, no solamente con nuestro hablar, sino que nuestras palabras estén respaldadas con nuestro accionar diario. Por eso es una responsabilidad muy grande que el Señor nos ha entregado. Y oramos por nuestro pastor Estefan, para que el Espíritu Santo siga hablando a través de él, con su fuego, que sean palabras de fuego, que el Señor ponga un tizón encendido en sus labios, para que de sus labios no salga palabra de hombre, sino palabra de Jehová. Palabra viva, palabra que construya, palabra que derribe muralla, palabra que edifique vidas en Jesús. Señor, sé tú hablando a través de él. Sé tú usándole grandemente. Que tu Espíritu Santo sea dirigiendo aún más cada palabra que hayas de salir de sus labios. Sé tú glorificándote, Padre, en su vida. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que cada uno de nosotros que vayamos a escuchar este mensaje sea de edificación, de exhortación, y sea, Señor, de renuevo para nuestras vidas, alimento fresco para nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you, mi amada. Gracias, Señor. Gracias, Señor, le damos en este día. Bienvenidos, amados hermanos, en este hermoso día que es el Señor. El Señor me le bendiga grandemente. Podemos tomar asiento y habrá nuestra palabra en 2 Crónicas capítulo 4. Antes de iniciar me gustaría orar. Señor, le damos gracias. Gracias porque nos amas. Gracias que nos perdonas. Gracias que estás aquí en este día para enseñarnos más de tu palabra. Guíanos en tu verdad, en tu palabra. Y bendice nuestra audiencia, que tu palabra llegue a una tierra fértil y serán bendecidos a través de tu palabra, de tu siervo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre el interior, o como dice aquí, el mobiliario del templo. Y cuando estuve hoy en la mañana leyendo la palabra, sí, pero ¿de qué voy a predicar en este día? ¿Qué voy a predicar del mobiliario del templo? Y el Señor me mostró dos cosas que vamos a ver en este día, 2 puntos, digamos. Y vamos a ver el primer punto. Comenzamos a leer en 2 Crónicas capítulo 4, versículo 1. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, pues en esta traducción dice mar, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo, y su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo de ceñía alrededor, y debajo del mar había figuras de calabazas que los circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidos juntamente con el mar, y estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de las cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar
descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Ok, este es el primer punto, este mar. El mar simboliza algo muy específico. Los sacerdotes, antes de entrar en el servicio, primero tenían que santificarse por 7 días. Pero antes de entrar, después de esta santificación, antes de entrar en el servicio, tenían que quitarse la ropa, bañarse, lavarse en agua y ponerse el éfod para el servicio en el templo. Entonces, si leemos en Moisés, cuando en los primeros libros, cuando se habla de servir en la casa del Señor, la santificación de las cosas era los que podrían soportar el fuego, pasaban, limpiarse por el fuego, y las que no soportaban el fuego fueron lavados en agua, para que están limpios, para que se santifican para el servicio en la casa del Señor. Ahora, sabemos, cuando vamos a Juan el Bautista, él bautizaba en agua para el arrepentimiento de los pecados. Pero este entrar al agua y salir del agua es simbólicamente. O sea, el agua en sí no limpia los pecados. El agua no limpia los pecados de nadie. Porque sabemos en el templo el sacrificio, es decir, la sangre de los animales que fueran sacrificados, la sangre fue que limpia los pecados, simbólicamente. Jesús en la cruz derramó la sangre que sí nos limpia de todos pecados. Pero vamos a ver de qué se trata ese mar. Porque hay una palabra que el Señor me trajo cuando leí eso, que dice en Miqueas 7. A ver si lo consigo. Si no, tenemos que... Ahí está. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, cuando yo leí eso, simbólicamente está el mar, que Dios no hace la cosa porque sí, sino tienen un mensaje, un simbolismo. O sea, cada cosa que fue hecha en el templo era porque tenía que estar ahí, porque tenía un significado especial. Y el mar, cuando yo leí eso del mar, ¿por qué Dios pone un mar ahí? Era eso, simbólicamente esta mar está para que cuando yo perdono, ya yo no me recuerdo de tu pecado. Cuando Dios perdona nuestros pecados, ya no se recuerda de ellos. Él lo ha hecho al profundo del mar, y no se recuerda más de ellos. Esto es el perdón de Dios. A través de ese mar simboliza que cuando nos arrepentimos, nuestros pecados van al profundo del mar y Dios no se recuerda más de ellos. Puede ser que Satanás te recuerda, pero Dios no. Amén. Entonces ese es el primer punto, que cuando Dios perdona, ya no se recuerda de nuestros pecados. Ya no nos saca nuestros pecados. Y Él no es hombre para mentir.
Vamos al siguiente punto. Y versículo 5 dice, y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de una cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3,000 batos. 6. Y hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellos lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. ¿Ve? ¿Entienden ese simbolismo? ¿Por qué estaba en forma de mar? El segundo de Crónicas, capítulo 4, versículo 6. Me gusta esa versión de Reina Valera porque en alemán no dice que es mar y no especifica muy bien esto, pero en esta versión le explica que el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Entonces, ya Dios tenía eso preparado. El templo era muy bonito. Mira, David tenía en su corazón a construir ese templo para Dios. Pero Dios no le permitió a David hacer ese trabajo porque él derramaba sangre en guerras. David derramó mucha sangre humana en sus guerras. Por eso no le fue permitido construir ese templo, sino a su hijo Salomón. Y cuando Salomón construyó ese templo, David tenía todo ya listo. David tenía suficientemente oro, plata, bronce, tenía las maderas, tenía las piedras. David en ese 40 años de su reinado, no sé cuántos años duró en Jordá, Jordá suena, él reunía eso para el propósito de construir el templo. Los planes hizo David, porque le fue revelado de parte de Dios. Entonces el que tenía el plan también sabía qué necesita para la construcción y ya preparó todo para que cuando su hija comienza, aunque Salomón duró un poquito, porque comenzó en el 4 años de su reinado, se duró 4 años para comenzar. Pero estamos ahorita en el adentro de ese templo porque recordamos Dios, su templo pasaba en carpa de carpa. David ya tenía su casa bien hecha y dijo, ¿cómo es posible que Dios está en carpa y yo vivo así? Por eso me gusta el corazón de David. Salomón construyó la casa del Señor bien grande, pero aún su propia casa más grande. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Entonces, ya me salté un poco aquí. Eso era la entrada del mensaje, pero ¿qué nos sirve? Yo leí eso en esta semana porque eso es un tiempo. Y me dije, ¿pero qué voy a predicar del templo? Oro, bien bonito, las maderas más caras que pusieron. Todo era fundido en oro. O sea, eso donde lavaran las cosas, las mesas, todo esto, la decoración, era fundido en oro. Y eso no es un trabajo así que consigues en cualquier lado, sino un hombre especialista en eso fue traído para hacer ese trabajo. Y las cosas lo fundieron de una sola pieza. ¿Te puedes imaginar qué calor necesitas para esta cosa, para fundirlo? ¿Y qué cantidad de oro? Pero es vanidad, ese punto. Porque, ¿qué nos sirve a nosotros? ¿Por qué ese templo ya no existe? Fue reconstruido en menos esplendor, en bronce, y también fue derrumbado. Entonces, el punto no es que fue hecho de oro, de esto y lo otro. El punto es,
a lo que sirvieron adentro se fueran de Dios. Y por eso el templo fue destruido. Entonces, cuando ponemos eso en la actualidad, es lo siguiente. Podemos tener el teclado más caro, los micrófonos más caros, el mejor sistema de sonido, las mejores cámaras, la mejor conexión, porque lo tenemos. Nuestra conexión no se cae. Amén. Pero hay iglesias que tienen los equipos mejores, los mejores músicos de la ciudad. Pero ¿qué les sirve si en esencia no tienen Dios aquí en su corazón? ¿Qué esencia tiene que se toca muy bonito un instrumento, pero toco por el diablo y no para Dios? La esencia lo vemos en los pajaritos. Aquí tenemos muchos diferentes pájaros que cantan a su creador y cantan día y noche. Cantan en la mañana cuando comienza el sol, y cuando el sol ya casi, todavía queda un poco de luz, todavía están adorando. Ellos no tienen público. Ellos no tienen gente que le pagan el sábado en la noche. Pero ellos se identifican con Dios. Tienen ese deseo de dar gracia al Creador, porque la palabra dice que mira las lilias del campo y los pájaros del campo, mira qué bonitos están vestidos. Hermosos. Y saben quién le vestió, de quién le da la comida. Y creo que ahí está la clave en la esencia de nuestro ser. Dar gracias por lo que tenemos y por qué no tenemos. Y tener mucha cosa o poca, a veces uno está más feliz con menos cosas, porque tiene más tiempo para Dios, pasa más tiempo en soledad de Dios, a buscarlo. Entonces, Salomón, fue el más rico, el más grande. El reinado de Israel, el reinado de Salomón fue el más grande, no fue el más sabio. No. Sí, pero no. ¿Entiendes el punto? Porque si fuera el hombre más sabio, tal vez le bastaba con una mujer. Tal vez no le fue a otros dioses. Si era tan sabio, pero llega el punto que se le fue a la cabeza. Entonces, me recuerda una vez en la célula, si tienes un deseo para Dios, ¿qué le pedirás? De verdad no sé. Y una señora que estaba ahí, bueno, pido sabiduría. Ahora, ¿pediste sabiduría porque quieres ser sabio? ¿O pediste sabiduría porque sabes que Salomón lo pidió, le recibió riqueza, buena vida y no sé qué? ¿Qué le pedirás a Dios? Es difícil. Es un buen deseo. El mar fue desde el primer templo, la sumersión en el agua simbólicamente, todo esto mostrando ya el reino de Dios hacia el bautismo espiritual que necesitamos. Todo esto iniciaba a ese fin de no solo lavarse por afuera, poner el perfume más caro, la ropa más bonita, sino limpiarse por dentro. Uno dice, Señor, mira, tengo esa actitud. Cuando me dicen eso, exploto. Cámbiame esto.
o hazme una mejor persona. Decirle al Señor, Señor, mira, ahí tengo otra falla. O ayúdame a aprender a adorarte. Hay muchas cosas que nosotros podemos mejorar y se hará. Y estoy convencido que Dios lo hará. Pero tenemos que poner nuestra parte también. Yo tengo unos hermanos hace tiempo y dicen, no, el Señor me lo da a los suyos en el sueño. Pero la interpretación fue mal. Porque yo le dije, tienes que orar y leer la palabra. Entonces le dije, no, el Señor me lo da en el sueño. Pero se refería, se va a dormir, y que milagrosamente, como un mágico, le entra no, tienes que leerlo, tienes que orar. Vamos al siguiente punto, porque el tiempo es valoroso. El mar era para que los sacerdotes se lavaran en él, y asimismo hicieron 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y lo puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y los portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ella, y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Y Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios: 2 columnas de cordones, las capiteles sobre sus cabezas y las columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de las capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de las capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 2 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios de bronce. Muy fino hizo todos sus enseres Hiram Abí al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Seretata. Creo que ya llegamos. Aquí están. Y Salomón hizo todos estos enseres numerosos, tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. 19. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, y asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Amén. Hasta aquí llegamos. Entonces, todo esto que el rey Salomón está poniendo en obra, o para el mobiliario del templo, ya esto fue un mandato de Moisés. O sea, ya todo esto está simbólicamente, ya Dios le reveló cada paso cómo debe ser el templo, la parte del santo y alto santo. Y una parte de la ordenanza era que el candelario, ¿no? Que los judíos todavía hoy en día lo tienen muy fuerte, en el sentido que ellos tenían que echar aceite, y esa lámpara no se tenía que apagar, sino siempre debería estar encendido. Pero hubo un tiempo en el desierto de Israel, en el sentido que la pobreza, donde no tenían aceite, pero aún así el candelario no se apagaba por 7 días, algo así, ¿no? Y esa es la fiesta que ellos celebran en la Hanukkah hoy en día, porque no tenían aceite para la lámpara no se apagaba. El profeta hizo también un milagro de aceite con la viuda, etc. Todo esto es simbólicamente. El candelario
simbólicamente para nosotros, como dice la palabra, los 10 vírgenes. Nosotros tenemos que ver que tenemos aceite en nuestra lámpara. Vamos a Mateo, es el segundo punto, Mateo 5, 14. Mateo 5, versículo 14 o 15, mejor dicho, está: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esta parte también enseña algo, a lo que Jesús hizo en mi vida. Eso debe brillar. No lo que yo hice en mi vida, sino lo que Jesús hizo en mi vida. Con eso podemos alumbrar a los demás. Y como dice aquí el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros somos esa luz, ese candelero que debería estar encendido, pero en el sentido que cuando tenemos el Espíritu Santo dentro, cuando estamos llenos del aceite del Señor, podemos ir, oramos por alguien y se sanará. Podemos dar buenas obras y para que la gente no glorifique a nosotros, sino glorifiquen a Dios. Amén. Y es el segundo punto de hoy, que nuestra luz de Jesús es para que el mundo lo vea. No se esconde. Yo me escondía. En Bijiguao me escondía. La primera vez cuando fui, estamos reunidos y ahí estaba un hermano dando testimonio y todo. Y él era electricista. Y estaba dando testimonio, sí, estaba muchos años en droga y esto, el Señor me libró. Y llegó el pastor y dijo, sí, el pastor como que lo escucho cada vez la misma historia, ya estaba como que, déjale hablar el nuevo. Y me mostró para acá, entonces yo estaba así como que no quería hablar, yo oigo pero no quiero hablar. Y no quise hablar en esta noche. Pero es eso, que la luz de nuestro Señor brilla, pero a veces que cuando estamos nuevo creyente, nuevo convertido, nos sentimos sucios, nos sentimos menospreciados, o nos sentimos así como que no me merezco eso, no soy digno de eso. Pero el Señor quiere que brillamos, que la luz de Él brilla en nosotros, de lo que Él hizo en nuestras vidas. Amén. Y hoy en día me hace más fácil de hablar, de dar testimonio, pero fue un proceso. Al principio no podía hablar de eso. Al principio tampoco podría hablar en público, porque tenía muchos nervios, mucho miedo. Pero Dios quiere brillar a través de nuestras vidas. No importa lo que hiciste, el Señor echó todo lo que hiciste, todos los pecados al profundo del mar. Y hoy es para darle gloria a esa luz a través de nosotros. Amén. Así que esta fue la palabra del día de hoy. Tengo algo especial porque hoy es Día del Padre aquí en Austria, así que bendecimos a todos los padres y también a los padres espirituales, que el Señor agrega cientos y miles de más. Y quiero leerle un versículo en la palabra. Quiero bendecir a cada padre y que el Señor te hace entender que no es solo una carga que te dio, sino una responsabilidad. No solo darlo monetariamente, sino emocionalmente, pero también cada padre tiene el deber
ser cabeza de la casa. Y ser cabeza de la casa es ser cabeza espiritual de la casa. Tener el deber de instruir a los hijos y la esposa en la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a leer esta palabra en 2 Corintios 1 al 3, 2 Corintios capítulo, versículo 3 y 4, que dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una palabra, cuando yo estaba ahí al principio, le dije: Señor, pero ¿por qué duraste 30 años? Ahora tengo un Padre en el cielo, que yo crecí sin Padre. Entonces le dije: pero Señor, 30 años tenía que esperar por conocerte. Entonces le dije: me pasaron tantas cosas. Y entonces él me decía que donde tú fuiste probado, puedes ayudar a otros. Y esta palabra de la consolación es lo mismo. Donde tú fuiste consolado, puedes consolar a otros. Tiene un propósito. Lo que está pasando tiene un propósito, para ayudar a otros. Recuerda eso. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos. Les amo en Cristo. Me despido. Y Señor, le doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por todos los padres. Bendícelo en este día y hazle entender ser cabeza de casa, cabeza espiritual, ser sacerdote de la casa para instruir la familia en la palabra del Señor. Bendecimos a cada uno con esta palabra que nos enseñaste en este día, Padre. Damos gracia y gloria a ti, Señor. Gracias te doy porque eres fiel, que eres nuestro consolador, que te olvidas de todos nuestros pecados porque los echas a profundo del mar, y que nos enseñas ser luz a través de Jesús en nuestra vida para los demás, que ellos reconocen y dan gloria a nuestro Padre en el cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén.